ya de la victoria, y componen el grupo, como decíamos anteriormente, de un San Juan Evangelista, de Amadeo Ruiz Olmo, y ya la figura de Longino, el Sayón y las Tres Marías de Rafael Ruiz Liébana. Ahí tenemos a María Santísima de Consolación y Lágrimas, enorme trono malagueño de la cofradía, de la Archicofradía de la Sangre, trono muy característico. Ahí vemos las órdenes que incluso las da un hombre de trono que está en la cabeza de varal, efectivamente, que es el que se está dando cuenta que el trono no va perfectamente cuadrado por el medio, entonces da la orden. Muy complicado, un trono tan enorme. Estamos hablando de un trono que pesa varias toneladas, ¿no? Y evidentemente además un recorrido larguísimo, y entonces cualquier orden es fundamental, como podemos escuchar, para que todo marche como va, ¿no? Magníficamente. Casi 250 hombres debajo de los varales, los toques de campana, el exorno floral, un arco que conforman también los cirios que alumbran a la Dolorosa. Ahí tenemos ese perfil con esa barra de palo tan característica de segundo Antonio Santos Campanario. Y ahora vamos a poder observar, bueno, pues uno de los mantos más antiguos de la Semana Santa de Málaga, elaborado en el año 1928 en el taller de las Hermanas Adoratrices y diseñado por una religiosa, por la Madre Sor María Madre. Ahí se oyen las órdenes de los capataces que ayudan a los mayordomos de trono, las bambalinas del palio, con esas morilleras largas que hacen que suene un tintineo característico en el movimiento del trono. Efectivamente, cuando el trono se alza y cuando va andando, pues esas morilleras, ¿verdad?, pues suenan de una manera especial, ¿no? Y bueno, decíamos que la Virgen de Consolación y Lágrimas hoy luce en su pecho, no luce alhajas, sino que luce 3 medallas, que son las del Ayuntamiento de Burgos, la de la Diputación de Burgos y la de la ciudad de Málaga. Tenemos que tener en cuenta que la cofradía está de celebración. Son 5 siglos de historia lo que está cumpliendo este año, y su hermano mayor, Antonio Iranzo, y su Junta de Gobierno pues han elaborado todo un ambicioso plan de una serie de actividades que están desarrollando durante todo el año. Bueno, qué importante es la luz de la cera. Ahí están los cañeros, que le llaman. Los cañeros, efectivamente, con el pabilo, ¿no? Con ese pabilo, ¿verdad?, que sirve pues para que en esta noche corra un poco de brisa, pues no falte la luz delante de la Señora. Que le da un aspecto, una luminosidad especial al rostro de la Dolorosa. Y aquí podemos ver este trono tan característico, muy singular en Málaga, estos tronos de enormes, de grandes, de gigantescas dimensiones, que pesan una barbaridad, varias toneladas, y también esos característicos arbotantes que se yerguen, se levantan en las esquinas del trono y que son altísimos. Para dar luz, ¿verdad? Claro. Efectivamente, para dar luz a la imagen. Este trono que fue tallado por Pedro Pérez Hidalgo a principios de los años 50 del siglo pasado, y posteriormente, ya en 1982, fue profundamente restaurado por Rafael Ruiz Liébana, que es una de las personas que está más vinculada, ¿verdad?, con esta cofradía, lo mismo que lo está el bordador malagueño Juan Rosén, cuya impronta está también presente en la cofradía. Habría que decir también que hay un color característico en la cofradía, el rojo y el malva, son los colores típicos, ¿verdad?, y característicos de esta cofradía. Sobre todo ese malva, que es un color, bueno, pues que tiene una explicación por la propia estética que impera en los años 20, cuando llega un singular personaje a la Archicofradía de la Sangre, que es Antonio Baena, un hombre que, bueno, se construyó a sí mismo y que fue el que le dio ese impulso definitivo tanto a la Archicofradía de la Sangre como a la Semana Santa en general, porque fue el primer presidente de la agrupación de cofradías. Ahí se levantó de nuevo este enorme trono. Todos los hombres de trono al unísono van caminando con esa mecida característica. Ahí vemos ese manto malva y cómo se va haciendo esa calle de luz por parte de los nazarenos, y cómo este enorme trono va llenando la alameda principal de Málaga. Ahí podemos admirar, ¿verdad?, esos bordados que hablamos hace un momento de las Hermanas Adoratrices, que luego fueron restaurados por ellas mismas en el año 81. Y podemos decir que, para que se hagan una idea a nuestros espectadores, que ese manto mide 9 metros de largo por 5 metros de ancho. Y estamos hablando de 45 metros cuadrados. Y muchos hombres de trono que van justo debajo del manto de la Virgen.
también se está cada vez imponiendo más algo que llaman el submarino. El submarino, que es precisamente esa parte, digamos, interna en el trono, donde algunos hermanos, anónimamente en este caso, ¿verdad?, pues dan sus fuerzas para que en este caso la Virgen de Consolación y Lágrimas pues pueda celebrar su procesión por las calles de Málaga. Otro elemento, fíjate, Enrique, fundamental y muy característico de esta cofradía es ese rosario de amatista, de color malva también, que porta la Sagrada Imagen en su mano izquierda. Una imagen que fue restaurada por Luis Álvarez Duarte y que tiene pues claramente la impronta de ese imaginero. Tiene esa impronta, ¿verdad? Bueno, con sus manos abiertas, como vemos perfectamente, pero bueno, una imagen muy restaurada y que se venera, como hemos dicho anteriormente, creo, en la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe Neri de la zona aledaña al barrio de Capuchinos de Málaga. Vemos también el esorno floral. El esorno floral que tapa un poco lo que es el arco un arco que tiene ese trono en la parte frontal y que tiene lo que se llama en Málaga la talla valiente. La talla valiente no es ni más ni menos que unos grandes mensulones, es decir, una forma amplia, digámoslo así, no una talla muy minuciosa, y ese es un término, uno más de los tantos términos, digamos, que son propios, yo diría que casi exclusivos, algunos de ellos, de lo que es la terminología cofrade. Ahí delante del trono vemos que hay pues una serie de personas que no son nazarenos, propiamente dicho, aunque lógicamente lleven su penitencia, y que en Málaga le llaman la presidencia. La presidencia, eso es un sitio, bueno, de honor que se le da a partir de los años 20. Anteriormente, en siglos anteriores, se ubicaban inmediatamente detrás de los tronos, pero en la década de los 20, cuando se estructura una Semana Santa distinta en la ciudad de Málaga, pues se ubican delante. En este caso creo que son personas del Ayuntamiento de Burgos y de la Diputación también de la ciudad castellana, bueno, pues que han venido precisamente a Málaga para homenajear a la cofradía, a la archicofradía en este caso de la Sangre, con motivo del 5º centenario de su fundación en el año 1507. Vemos cómo el movimiento, el desplazamiento de los hombres de trono hace que todo el trono, todo el conjunto, especialmente el palio, especialmente las bambalinas, tenga pues ese movimiento ralentizado, cadencioso, armónico. Ahí podemos observar perfectamente las 3 medallas que decíamos, y también otra costumbre, ¿verdad?, es colocar el propio nombre de las imágenes en una especie de broche, ¿verdad? Fíjense que dice Consolación, el nombre de la imagen, y ese puñal de dolor que atraviesa en el pecho de María. Al fondo podemos atisbar la Casa Hermandad de la Cofradía de la Expiración, que saldrá a última hora de la noche. Y en la cinturilla se observa perfectamente el escudo de la Merced. Es decir, esta cofradía tiene muy a gala y lo hace ostentación de ellos siempre que puede, que ellos son mercedarios. Y precisamente es una cofradía que ha gozado a lo largo de la historia de numerosos privilegios, el último de ellos gracias a las investigaciones llevadas a cabo por José María de las Peñas a la Barce, pues fue, bueno, la adjudicación del título de pontificia que tiene actualmente en su nombre esta archicofradía de la Sangre. Tenía otros privilegios, como por ejemplo el de la agregación del Santísimo Crucifijo y Preciosísima Sangre de San Marcelo en Urbe en Roma. También, bueno, pues tiene la agregación a la cofradía de San Jorge en Roma. Incluso, pues Clemente X le concedió indulgencia a todos los hermanos de la cofradía. Un momento de descanso para los hombres de trono. Esta gigantesca nave. Ahí vemos la barra de palio y la enorme morillera que cae del lateral de lo que son las bambalinas de lo que es el trono, que es una estética muy propia, también muy peculiar de los años 20, los años que se labran estas piezas, en los que las morilleras, que son, ¿verdad?, como vemos esos que caen, ¿verdad?, de las bambalinas, pues son, digámoslo así, de un tamaño un poco más largo que lo que es en la actualidad, ¿no? Eso nos retrotrae a la época de los años 20 del siglo pasado. Vemos los ciriales también, que van haciendo camino de luz. Ciriales que son en la actualidad, ¿verdad?, es el recuerdo de esas achetas propias de épocas pretéritas en las que, debido a la oscuridad de las calles, cuando no existía lógicamente la luz artificial, pues servían para iluminar las imágenes por las oscuras calles de las ciudades de Málaga o de Andalucía. Tenemos ese bello perfil de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Las
barras de palio que tienen ese movimiento. Es el que le va imprimiendo también el hombre de trono. Parece mentira, casi 250 hombres, todos caminando al unísono. Un mismo cuerpo, un mismo corazón, un mismo sentimiento debajo de los gigantescos varales. Hay que decir también que la Archicofradía de la Sangre tiene una intensa labor social, también en la zona donde se ubica, en el barrio de la zona alta de Capuchinos, y que, bueno, pues ellos tienen esa sensibilidad, ¿verdad?, de atender muchísimos casos de necesidad, que no solamente se dedican, digámoslo así, a lo que es la procesión, a dar culto público a las imágenes, sino que hacen otra intensa labor también a lo largo de todo el año. Podemos oír ese tintineo que comentábamos antes de la colisión entre las bambalinas y las barras de palio. El recorrido es largo, una media de 8 horas. Están estos hombres de trono debajo de los varales, todos con sus túnicas. La medalla corporativa, como ves, todos sobre el cuello. Y fíjate en el cajillo del trono, ¿verdad? Tiene unos bustos, como se ve en las capillas, en esas capillas laterales, y ahí se integran, como ves, una crestería, unos paneles, ¿verdad?, con unas carnosas hojarascas, fíjate que son, bueno, pues las que hacen que ese cajillo, pues darle esos volúmenes que hablábamos anteriormente, ¿no? Yo también, aparte se destaca ahora que lo podemos observar perfectamente esas barras helicoidales que son muy características también del trono de la Virgen de Consolación y Lágrima, unas barras de palio que fueron labradas por Antonio Santos Campanari. Ahí vemos también esas morilleras y cómo las bambalinas del palio pues tienen una cierta transparencia. Habría que decir también, Enrique, que la Virgen, bueno, se atribuía a Fernando Ortiz del siglo XVIII y que luego fue restaurado por Luis Álvarez Duarte.